Viernes 14 de abril y la situación o la marcha en los mercados cambia poco o casi nada. Las bolsas europeas siguen llevando la batuta en este 2023. Hoy estamos viendo ya ganancias en el entorno del medio punto en el caso de los principales índices en Europa, mientras que los futuros en Estados Unidos, bueno, pues no terminan de arrancar. El futuro del Nasdaq está bajando un 0,50%, 13.143 puntos. El futuro del S&P 500 plantado en los 4.170 y el futuro del Dow Jones pues prácticamente también sin hacer nada. Nada de ruido, 0,1% arriba, 34.220 puntos. Y eso que la primera tanda en la temporada de resultados está saliendo mejor de lo previsto, con ganancias por encima de lo previsto, de lo esperado, en el caso del BPA, de Wells Fargo, JP Morgan y también en el caso de BlackRock y United Health. Pero como digo, los futuros en Estados Unidos siguen muy paraditos. Es de suponer que muy pendientes del dato de ventas minoristas que se va a publicar dentro de unos minutos, que nos harán, bueno, pues nos dará todavía más señales de lo que podemos esperar por parte de la Reserva Federal en la próxima reunión convocada en mayo, y de ahí a partir de ahí todo lo que podría estar preparado para final de año. Venga, no me enrollo más. Vamos a saludar ya a Roberto Moro de Apta Negocios. Hola Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola. Buenas tardes. Estos primeros flashes que hemos conocido de JP Morgan, BlackRock, Wells Fargo, parece que están cumpliendo con las previsiones. Luego nos tendrán que contar un poco cómo les ha ido todo el tema de los depósitos y todas esas cosas y cómo les han afectado las turbulencias financieras, pero en principio los BPAs han superado las expectativas, que tampoco es ninguna novedad, ninguna sorpresa que esto suceda. No, se contaba con que iban a ser relativamente malos, prácticamente todos ellos, y yo creo que simplemente a base de descontar expectativas malas, pues ha sucedido lo que suele suceder casi todos los trimestres, ¿no? No me ha dado tiempo a ver cómo vienen cotizando en After Hours Wells Fargo y JP Morgan y demás, ¿no? Por lo tanto, habrá que esperar. No parece que vayan a tener de cómo se están comportando los futuros, no parece que vayan a tener un excesivo peso en lo que suceda hoy, ¿no? Día relativamente importante, como todos los viernes, pues porque en precio de cierre semanal pues se confirman o desechan muchas cosas, ¿no? Pero sí, no parecen malos datos en primera instancia. Te lo digo yo, te lo voy a contar. ¿Cuánto está subiendo los títulos de JP Morgan? Pues están subiendo ya casi un 6%, menudo tirón, ¿eh? 6% por encima de los $136 en pre-market. Ahora voy mirando también los de Wells Fargo y voy yo refrescando también la memoria de cómo han salido los de JP Morgan. ¿Con qué te quedas esta semana, Roberto? Europa continúa demostrando más fortaleza que Estados Unidos. Y eso que también veníamos hablando algunos de estos días de que había que empezar ya a mirar por el rabillo del ojo a Wall Street y empezar a lo mejor a deshacer algo aquí en Europa. Sí, parecía lo más lógico dada la contundencia de las resistencias a las que se estaban enfrentando todos, además, ¿eh? Sin embargo, vamos a ver cómo acaban cerrando la jornada de hoy. Pero a poco que lo hagan simplemente como están, tanto el DAX como el Eurostoxx como el CAC 40, sobre todo el CAC 40, pues al final resulta que van a cerrar confirmando rupturas de resistencias. Ojo que en el caso del CAC 40, este es el gráfico del CAC 40, ojo que estamos hablando de que cada día, y ya lleva 3 seguidos, consigue un nuevo máximo histórico. Y es más, a tenor de los comportamientos de las ondas anteriores, cabe pensar en una subida aún de un 8 o 9%. Esto tiene mucha lógica, para mí no, pero es evidente que la única lógica que vale aquí es la del mercado, y el mercado hoy por hoy en Europa es alcista. Y el IBEX está, pues nada, a un 2,5% prácticamente de sus máximos históricos en gráficos que ajusten o que no ajusten pagos de dividendos, ahí lo tenemos, está a un 2%. Así que esto, a mí me parezca lo que me parezca, esto es alcista. Y ojo, porque los índices americanos sí han roto resistencias intermedias y tienen margen de subida. A mí me parecía
que los europeos no, pero hoy por hoy no hay nada, absolutamente nada, que tumbe al mercado, ¿no? Porque a mí me parece que una inflación en Alemania aún al 7,4, si no estoy recordando mal, y hablo de la subyacente, una francesa al 6,7%, la española, aun siendo la que va mejor, 5,6%. Es decir, la subyacente no cede. De acuerdo que en esta ocasión está ayudando muchísimo, bueno, pues por temas estacionales y porque veníamos de una comparativa anual en la que los precios de la energía y del petróleo pues estaban disparados, ¿no? Pero es que ahora también el petróleo lleva también desde hace 15, 20 días, lleva un rally importante, ¿no? Yo no veo que esto, en términos de inflación, esté cediendo mucho. Y en cuanto a la recesión, pues no lo sé. No lo sé. No, es que en el fondo da igual. La tendencia es la que es. Lo único que sabemos es que todo el mundo dice que pinta feo, que hay que prepararse, que hay que atarse bien los machos, pero tenemos rally en las bolsas, rally en los bonos, rally en el oro, rally en Bitcoin y rally en el petróleo. El único que baja aquí es el dólar. Y en la plata y prácticamente todos los subyacentes, a excepción del gas natural, prácticamente todos los subyacentes con un rally. Y no hay más, y no hay otra forma de verlo. Y un rally de absolutamente todas las divisas contra el dólar. Todas. Exceptuando quizá un poco el yen, que está un poco más renqueante en cuanto a esa comparativa, pero el franco suizo... Bueno, la libra también rompiendo resistencias tremendas. En fin, esto... El guapo o el valiente que se atreve a abrir unos cortos. No, hace precisamente 2 o 3 jornadas en no sé dónde, también lo comenté. Y además utilizando esa misma frase. A ver quién es el guapo que se atreve a abrir cortos, ¿no? A mi entender esto no tiene lógica ninguna, pero... De la misma manera que probablemente para quienes, cuando esto empiece a caer, que no lo dudemos, caerá, cuando empiece a caer probablemente sea con el concurso de muy buenos datos macroeconómicos, por fin. Y efectivamente habrá muchísima gente que eso sea lo que no entienda. Yo lo que no entiendo es que ahora se esté produciendo. Roberto Mora, Apta Negocios, como siempre, un placer. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Buen fin de semana. Igualmente, cuídense. Un abrazo. Bueno, es que a veces cuesta mucho entender lo que hace el mercado, pero la bolsa y la economía no siempre van cogidas de la mano. La bolsa suele anticiparse entre 6 y 8 meses, como sabemos, a la economía, aunque estemos un poquito por un lado, nos metan el miedo diciéndonos que viene una recesión, que viene el lobo, que viene el coco, y por otro lado, los mismos que dicen que va a pasar eso, tienen ya el dedo lo tienen ya harto de darle tanto al botón de la compra. Javier del Valle, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Nos pones al día un poquito de las últimas novedades. Me imagino que también poniendo mucho el acento en esas ganancias por encima de lo esperado, los BPAs de Wells Fargo, JP Morgan y BlackRock, que son los que a mí me ha dado tiempo a mirar, y los de United Health también, ¿no? Efectivamente, Fernando. Antes, si quieres, miramos hacia China, porque bueno, ha vuelto a tener una sesión buena, una sesión importante. Sube el Shanghai Index un 0,6%, que estaba un poco más rezagado que el Hang Seng, que el índice de Hong Kong. Y el índice de Hong Kong suma hoy también, el Hang Seng sube otro 0,46%. Así que China pues se está poniendo las pilas y lo está haciendo bien por ahora. Las bolsas están aguantando, consolidando de nuevo lo que decíamos ayer, esa subida que hubo tras la reapertura, que fue la primera parte fácil para los especuladores y para los inversores, y ahora pues toca la parte de consolidar para ver si hay un movimiento mayor al alza a medida que China también se va recuperando de forma económica. En Estados Unidos, si ponemos el ojo concretamente, bueno, ayer una jornada espectacular. Sí que es verdad que otra vez liderada por las grandes tecnológicas, las megacaps repuntaron bastante, veíamos pues subidas del 2-3% en los nombres más conocidos, en esas FANG. Y si miramos hacia la política monetaria, pues tenemos a Bostic, que ha hablado hace unas horas, donde dice que una subida más de tipos de interés sería lo lógico, ¿no? Que luego la Fed podría pausar y a partir de ahí deliberar sobre qué hacer. Así que según Bostic de la Reserva Federal todavía quedaría una subida más de 25 puntos básicos y luego la Fed podría pausar. Eso también es lo que están pronosticando los swaps de la Fed, aunque sigue habiendo una cierta probabilidad, un 30% aproximadamente, que especula que habrá una pausa en esta misma reunión de mayo. Bostic también ha recalcado que los datos de inflación
como por ejemplo ayer el PPI, el inflación de productor, que de hecho no había ni inflación, fue deflación en términos mensuales, ya tenemos caída de precios en términos de cambio mensual, pues decía Busti que aunque los datos recientes de precios pues son positivos, que aún así los precios siguen incrementando de forma rápida. Se referirá a otras categorías en las que estamos viendo incrementos y, por ejemplo, no olvidemos pegar un vistazo a las commodities, a las materias primas, donde estamos viendo, por ejemplo, bien comentabas, Fernando, el petróleo ya rebotar durante varias semanas, así que habrá que ver cómo eso se traslada en los próximos datos de inflación. Credit Suisse, por su parte, desde Europa, dice que ve ya un 80% de probabilidades de recesión en los siguientes 12 meses, incrementa su proyección desde el 60% que veía desde el 60% hasta el 80%, y de resultados estadounidenses, ayer importante Delta Airlines, que está muy ligado al consumo por cómo va ese transporte aéreo, bueno, pues fallaba en lo que son beneficios empresariales. Sí que es verdad que sorprendía en ventas y pues todo esto daba un outlook donde principalmente decía que debido a las tormentas pues eso les ha subido los costes y ha empeorado los márgenes. JP Morgan, tenemos bancos hoy, Wells Fargo y BlackRock que acaban de publicar. Bueno, JP Morgan, muy buenos resultados, sube aproximadamente ahora mismo cercano al 6, un 5,86%, EPS del 4,10 dólares de beneficio por acción, cuando se esperaban 3,38, así que muy por encima del esperado. El beneficio ajustado, 39,34 mil millones, se esperaban 36,83, así que por encima también del beneficio esperado, de las ventas esperadas, y depósitos de 2,38 billones que se esperaban 2,33, así que mejora en cuanto a depósitos. Seguramente JP Morgan se haya visto beneficiada de las salidas de depósitos de los pequeños bancos que han buscado refugio en los grandes bancos por tener un poco más de seguridad y no estar expuesto a los bancos regionales. Wells Fargo, por su lado, sube aproximadamente un 2,75 ahora mismo, buenos resultados también, 1,23 de beneficios por acción versus 1,13 que se esperaba. Facturación 20,73 mil millones versus 20 aproximadamente que se esperaban también, y los depósitos en cambio en Wells Fargo sí que han bajado del 1,38 billones que se esperaba al 1,36. Y BlackRock, por su lado, también suma, es el tercero en sumar también unos buenos resultados, sube menos que el resto, un 1,49%, y los EPS salen en 7,93 dólares por acción. Se esperaban 7,67, así que mejor de lo esperado también, y las ventas, la facturación ha salido en línea con lo esperado en 4,24 mil millones. Así que, Fernando, por ahora estamos viendo unos primeros resultados de bancos que también venían con ese tono muy negativo por todo lo que había ocurrido en las últimas semanas, que poco a poco se está diluyendo, y encima viene acompañado de unos resultados donde se ve que, por lo menos, porque aquí hemos hablado solo de la cuenta de resultados, pero por lo menos la cuenta de resultados obviamente se beneficia de un proceso de normalización de tipos, y eso se está viendo. Habrá que ver si luego qué pasa con el balance o qué no pasa, como pasó con Silicon Valley Bank, pero bien dijo Warren Buffett el otro día, que de esas habrá muchas, pero que el trabajo mal hecho por unos no significa que todos tengamos que entrar en pánico y sacar nuestro dinero de los depósitos corriendo. Sí, que habrá más quiebras, pero que en principio habrá un contagio limitado. Será interesante ver, por ejemplo, cuánto dinero ha captado JP Morgan en el mes de marzo, en pleno mes de turbulencias financieras, cuánto dinero se ha ido de la pequeña y mediana banca regional de Estados Unidos a JP Morgan. Y esto es un poco como el Cluedo, no hay que buscar los tres pies al gato ni buscar al culpable. ¿Quién se encarga de propagar todo ese tipo de rumores que hablan de que los otros, la salud de estos bancos regionales está mal? No busquen al culpable, que son siempre los mismos. Gracias, Javier, muchísimas gracias. Antes de despedirme, vamos a escuchar una entrevista que le ha realizado esta mañana José Antonio Bizner. Ha sido Eva Villanueva, efectivamente, a un ex Bestinver, a Gustavo Trillo, que tiene nueva firma, Panza Capital. Con ella os dejamos.